A lo largo de la historia, siempre ha habido hombres que afirman ser la reencarnación de una de las más famosas figuras de la humanidad. Nos referimos a Jesucristo. Sin embargo, muchos de ellos lo hicieron así para aprovechar la fama de seguidores potenciales. Estas personas que dicen ser las reencarnaciones de Cristo afirman que sus acciones, buenas o malas, son parte de la obra de Dios y muchos de sus seguidores no lo cuestionan. Hoy te presento 10 personas que afirman ser la reencarnación de Jesús. Nació el 25 de abril de 1950 en la ciudad de Davao, en Filipinas. Desde que se percató que era hijo de Dios, comenzó a predicar en las barriadas pobres de la ciudad. En 1985 fundó la Iglesia Restauracionista del Reino de Jesucristo, el nombre encima de todos los nombres INC. Esta religión, que también es una sociedad anónima, comenzó con apenas 15 seguidores, pero hoy suma a millones y se convirtió en una corporación que recauda millones de dólares cada año. Tiene 2 cadenas de televisión, 17 estaciones de radio y 2 periódicos. Además se involucró activamente en la política y designó a un candidato para presidente, Gilbert Gibo Teodoro, como el candidato del Padre Todopoderoso, que obtuvo un 11% en las elecciones presidenciales del 2010. Nació el 14 de enero de 1961 en Krasnodar, Rusia. A los 29 años tuvo una revelación en la que Dios le dijo que era la reencarnación de Jesús. Es el líder y fundador de la Iglesia del Último Testamento, que tiene cerca de 10.000 seguidores en todo el mundo. Es una mezcla de la Iglesia Ortodoxa rusa con el budismo y con una serie de valores posmodernos, como el veganismo y el ecologismo. Sus fieles tienen prohibido fumar, beber alcohol y usar dinero. Nació el 22 de marzo de 1948 en Santa Catarina, Brasil. Comenzó como vidente y se hacía llamar Yuri de Nostradamus, hasta que en 1979 tuvo una revelación en la que Dios se presentó ante él y le dijo que era la reencarnación de Jesucristo. Entonces fundó la Suprema Orden Universal de la Santísima Trinidad. Una de las cosas que lo distinguen es su gusto por los medios de comunicación. En muchas de las entrevistas se lo puede ver rodeado de las Enriquetes, un grupo de mujeres que lo adoran y siempre están detrás suyo. Ellas también aparecen cantando en los videoclips que hace con la melodía de canciones populares como el Gangnam Style para difundir su doctrina. Nació en 1960 en Ucrania, donde participó activamente en la juventud comunista. Tras el colapso de la Unión Soviética, fundó la Gran Hermandad Blanca. Sus seguidores la consideran un nuevo Mesías, portadora de poderes sobrenaturales. El 10 de noviembre de 1993 pronosticó la llegada del apocalipsis y propició un ataque a una catedral ortodoxa para esperarlo. Al final fue arrestada y pasó 4 años en prisión. Nació el 18 de octubre de 1953 en Utah, Estados Unidos. Sus padres dicen que está loco y que de niño fue internado en un hospital psiquiátrico. Pero él asegura haber escuchado a la voz de Dios decirle a los 7 años de edad que era Cristo. Escribió diversos libros con revelaciones divinas, que incluían la orden de casarse con 7 mujeres. Tiene un largo historial de abusos y recibió muchas acusaciones por pedofilia. Fue sentenciado a prisión perpetua en el año 2011 por el secuestro y abuso de Elizabeth Smart. Nació el 18 de mayo de 1941 en Nuevo México, Estados Unidos. En junio del año 2000, cuando ya tenía 59 años, tuvo una experiencia religiosa en su dormitorio, en la que Dios se presentó ante él y le dijo que era el Mesías. Desde ese momento, asegura ser la corporización de Dios, divinidad y humanidad combinadas. Es el líder de la Iglesia Señor de Nuestra Justicia, una comunidad de menos de 100 personas que vive en Idaho. En el año 2008, Wayne Benn fue condenado a 18 años de prisión por abusar sexualmente de un niño. Nació en Australia en el año 1964. De joven fue testigo de Jehová hasta que entendió que era la reencarnación de Jesús. Miller asegura que recuerda todo lo ocurrido en los últimos 2000 años desde su crucifixión.
Incluso jura haber conocido a figuras de la antigüedad como Platón y Aristóteles. Lo que él nunca ha podido responder es porque no se sabe ni una palabra en arameo, la lengua de Jesucristo. Su pareja, Mary Susan Luke, afirma ser la reencarnación de María Magdalena. En el año 2007 fundó una secta religiosa llamada La Divina Verdad. Sus fieles creen que el mundo terminará pronto, tal y como lo muestra la película 2012, según la palabra de Miller. Nació en Kenia en el año 1924. Aseguraba que el monte Elgon, cerca de donde él vivía, es en realidad el sagrado monte Sión, ubicado en Jerusalén. A diferencia de los otros, afirmaba que él era el mismo Dios y que Jesús era su hijo. También decía que tenía el poder de curar el SIDA, entre otras enfermedades incurables. Fue el fundador de la iglesia de los israelitas perdidos y demandó al Estado de Kenia para que le entregaran $34 millones. Wanjonji tenía en vida 25 esposas y 95 hijos. Se estima que poseía unos 1000 seguidores que lo consideraban Dios. Nació en Okinawa, Japón, el 5 de febrero de 1944. Tras muchos años de intensa formación cristiana, se convenció de que él mismo era Cristo y Dios. Entonces empezó a llamarse el único Dios Mitsuo Matayoshi Jesucristo, y desarrolló una doctrina que combinaba la religión y la política. En el año 1997 fundó el Partido de la Comunidad Económica Mundial, a través de la cual pretende llevar a cabo su plan en la Tierra, que culminará con el juicio final. Lo curioso es que no supondrá el fin del mundo, sino que éste se ponga a sus pies. Para que esto se realice, primero deberá ser elegido primer ministro de Japón y luego secretario general de las Naciones Unidas. Sus campañas políticas son muy notorias porque lanza consignas extremas e insta a sus oponentes a suicidarse con el harakiri, pero nunca ha logrado acceder a ningún cargo en el Estado. José Luis de Jesús Miranda nació en Puerto Rico en el año 1946. Fue un empresario y predicador religioso. De Jesús fue el fundador y líder de la secta religiosa Creciendo en Gracia. Él afirmaba ser tanto Jesucristo resucitado como el anticristo, y exhibía un tatuaje con el número 666 en su antebrazo. Se refería a sí mismo como el Jesucristo hombre. A principios del año 2007 afirmaba que era el anticristo. Dijo que el término es apropiado, porque la gente ya no debería seguir las enseñanzas judías de Jesús de Nazaret. Los seguidores mostraron su apoyo al hacerse tatuajes en sus cuerpos con el símbolo 666. Él decía que el 666 no es el signo del diablo, sino que era el número del anticristo, puesto que él predicaba que el diablo ya había sido destruido. También se tatuaron las letras SSS, que representan el lema de su secta, salvo siempre salvo. Quienes creían en Jesús Miranda celebraban la Navidad el 22 de abril, ya que fue el día de su nacimiento, por lo que dicen que es la verdadera fecha de la Navidad. José Luis de Jesús Miranda realizó el conteo regresivo, donde al final ocurriría la transformación que lo convertiría en Jesucristo. Esto sería el 30 de junio del 2012, pero al final nunca ocurrió. Murió el 16 de noviembre del 2013 a los 65 años de edad en Estados Unidos, después de sufrir un derrame cerebral. José Luis de Jesús Miranda padecía cirrosis hepática y su estado de salud era bastante delicado. Luego de su fallecimiento, la gran mayoría de adeptos no quisieron saber más de la secta, pero algunos todavía decidieron permanecer unidos. Sin embargo, debido a las luchas internas por el liderazgo y la codicia de sus líderes, al cabo de 6 meses ya se habían dividido en 4 grupos, con posiciones doctrinales diferentes y con razones sociales distintas, por lo cual se puede afirmar que la secta realmente culminó con la desaparición de José Luis de Jesús Miranda. Al poco tiempo del fallecimiento, todos se llevaron una gran impresión al aparecer su esposa Lisbeth de García en televisión, afirmando que ella era el arcángel Miguel. Y luego, el 3 de marzo del 2016, se hace llamar Melquisedec Lisbeth y renombra el movimiento religioso a Rey de Salem, donde afirma que ella es Jesucristo y es llamada Cristo Lisbeth. Es un tanto confuso, ya que si ellos dicen ser la reencarnación de Jesús y la mayoría de ellos aún está vivo en la actualidad, entonces ¿cuál dice la verdad y cuál está mintiendo? ¿O es que en realidad todos ellos mienten y es que Jesús aún no llega?